tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es el lunes de Semana Santa. Aquí estamos en El Timbre, muy a gusto, muy contentos de transmitir y llevar a cabo con ustedes un programa, una nueva edición. Y aquí estamos con mucho gusto. Saludo a mis compañeros de cada lunes, con mucho gusto. Alejandra Gómez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. El gusto de saludar a todos mis compañeros, a la gente que siempre nos acompaña en este espacio. Este fin de semana ha sido un fin de semana lamentable, sobre todo en el tema de violencia contra las mujeres. Digo, todos los días pasa, pero ocurrieron dos hechos significativos de los cuales vamos a platicar. Excelente, sí, son temas que trascienden a nivel nacional y uno por ahí, pues a nivel internacional. Osvaldo Monos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Salucita por esta mañana de lunes y pues sí, coincido mucho con Alejandra, es un tema muy delicado y había una frase que hoy pudiéramos cambiarla, que los cobardes sí asesinan. Y sí, ¿eh? ¿Y de qué manera? Qué bárbaro. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarles, Alberto, Ale, Osvaldo y a quienes nos acompañan, aún siendo el lunes de Semana Santa, como bien lo señalabas, Alberto, pues al pie del cañón y por eso mejor hasta con un licuadito energético para aguantar, ¿eh? Para Una iniciar, semana que además bien para el día. nosotros es de mucha actividad, ¿no? En general para los comunicadores viene una semana de chamba porque ya la próxima semana estaremos hablando de que ya arrancaron las campañas. Y sí, así es, dentro de 8 días estaremos ya hablando de ello. Oigan, pues un tema muy, ya lo decía Alejandra en el momento de su saludo, pues llama la atención los acontecimientos que se suscitaron este fin de semana con respecto a cuestiones de género que son muy lamentables. Y bueno, pues para discutir y hablar sobre este tema, pues invito a Ale que nos contextualice qué fue lo que pasó y Quintana Roo, ¿verdad? Ambos hechos en Quintana Roo, en Holbox y en Tulum. Me dice José Ángel que son tres, pero bueno, vamos a ver por estos dos. Vamos a empezar por estos dos. Ale, ¿qué pasó en Holbox? ¿Qué pasó en Tulum? Pues y como ya lo decías tú y lo decían mis compañeros, hechos lamentables de violencia contra las mujeres. Digo, sabemos que en nuestro país todos los días son asesinadas alrededor de 9 mujeres, esa es la estadística, pero no siempre conocemos todos los datos. En esta ocasión hemos conocido los datos de estos dos sucesos en Holbox, pues un feminicidio que incluso se habla sería el primer o es el primer feminicidio ocurrido en esa isla, algo que por supuesto también llama mucho la atención, pero sobre todo también la hazaña con la que ocurrió. Es un hecho donde hubo muchísima violencia. Se habla de que ya está detenida una persona que podría ser el responsable de este feminicidio, pero por supuesto nos sigue evidenciando el nivel de violencia que estamos viviendo en el país. Y el otro, pues un abuso policíaco contra una mujer allá en Tulum, que pues estaba de vacaciones, como muchos, quizá con unas copas de más, como muchos y muchas seguramente, pero donde se da el exceso de la fuerza policíaca y que termina también, a pesar de los gritos y de que hay videos y de que hubo testigos en el suceso, pues también termina con el fallecimiento de esta mujer que además no es mexicana, es una salvadoreña. Dos sucesos realmente lamentables que nos ponen otra vez en la palestra internacional en el tema de la violencia contra las mujeres, donde creo las autoridades, quienes hacen las políticas públicas sobre este tema, quienes combaten este tipo de delincuencia, nos siguen quedando mucho a deber, no solamente allá en Quintana Roo, sino prácticamente pues en todo el país, porque ya lo decíamos, es una problemática del país, aquí en Jalisco, en otros estados, en todos lugares ocurren este tipo de situaciones y no hemos visto que haya acciones concretas que de verdad hagan que estos feminicidas pues dejen de actuar de esta manera contra las mujeres. Y bueno, tocamos el hecho de lo acontecido desde el punto de vista informativo y bueno, trascendental.
no tanto como el doctor Hugo Gatell lo señaló con aquello de las víctimas, ¿verdad? De las 200,000 muertes. No, para nada. Ese no es el estilo del timbre. Pero bueno, vamos a ver, en el caso de Holbox, la joven que falleció era una joven, tengo entendido, y además dejó un bebé, ¿verdad? Un menor de edad por ahí que pues queda en la orfandad, lamentablemente, este acontecimiento. Osvaldo Monos, pues sigue dando de qué hablar este tipo de hechos, digo, que no deberían de ocurrir, ¿no, Osvaldo? No, debería de darnos muchísima pena que ocurra otra vez esto. Carla N. Era madre de un menor, ella de 29 años, en su labor era conducir un taxi, o sea, ella, digo, tú conoces muy bien la región y pues era un taxi que fue incluso encontrado dentro del agua, ¿no? De esta localidad. Pero pues sí es lamentable, imagínate, o sea, ¿qué es peor? Que era el único lugar, digamos, en el país en el donde no había ocurrido algo de esta naturaleza y que ahora ya hasta ese rincón que era virgen en ese aspecto, pues ya queda manchado y vaya manera de que haya sucedido. A mí me parece que todos los días, ¿no? Como lo dice Ale, todos los días no es una excepción donde no, nos den cuenta en cualquier localidad de que hubo un abuso contra la mujer y que luego las marchas inmediatamente se hacen presentes, como por ejemplo en el caso también de Tulum, que ya incluso la autoridad ya se pronunció al respecto y que ya están detenidos los policías que intervinieron en esta situación. Aquí el problema no es que los detengan, sino que la justicia parece que pues ni es pronta ni es expedita y mucho menos es a favor de la mujer. Creo que nos falta demasiado, o sea, por más que nos diga el presidente que él es respetuoso de la mujer, vemos que su gobierno, cuando se trata de este tema que es tan delicado, ni siquiera puede pronunciar la palabra feminista, él dice feminista, ¿no? Entonces, es muy, muy lamentable. Ojalá y esto se acabara, pero tristemente la situación seguirá dando mucho de qué hablar. Son temas que seguramente se van a tratar con mucha delicadeza, para que no se desvirtúe más de lo que ya está. Pero sí, en lo particular me cuesta mucho trabajo pensar que una situación así no se puede controlar ni aunque fuera en un porcentaje mínimo, ¿no? Que pudieran reducirse las muertes, que no fueran 8, no debería ser ninguna, pero con que fuera la mitad estaríamos de gane, pero en este gobierno, en cualquier administración estatal, municipal, la que sea, yo creo que esa es la tarea más grande que tienen. Si es que por ejemplo, ahora que van a empezar las campañas, quieren hacer algo, deberían de empezar a hacer cosas por ahí, prometer que esto se va a terminar, pero lo veo de verdad muy difícil. Totalmente de acuerdo, muy complejo. Yo creo que esto no es fácil de resolver, es un tema no muy fácil de resolver. José Ángel, lo que más preocupa es que, pues por más que se platican y se hablan de protocolos, de cómo debe ser el actuar y el proceder de la policía, en Tulum vimos un caso de exceso de autoridad y bueno, parece que siguen los policías, las corporaciones dando de qué hablar en este tema, ¿no? Bien lo dices, Alberto. El abuso policíaco, existen protocolos para el sometimiento de una persona, sobre todo cuando se muestra violenta, pero esta mujer que terminó muriendo porque fue asfixiada, y hay que decirlo, por otra mujer, porque era una mujer policía. Bueno, se le señalaba de estar ebria, seguro era muy agresiva, seguramente los amenazaba la vida de los policías como para que procederan con tal fuerza, uso de la fuerza. 4 elementos policíacos, entre ellos una mujer que le tenía la rodilla sobre el pecho y hasta después se dieron cuenta de que pues ya parecía que estaba inerte, sin vida o por lo menos no mostraba signos y nada más la aventaron a la caja de la camioneta. O sea, como que no nos cabe en la cabeza. Pero bueno, hoy fue Quintana Roo, efectivamente el centro de atención por 3 casos distintos de mujeres asesinadas. Feminicidios o no, tenemos que hablar de asesinatos de mujeres. Fue el caso de Tulum, el caso de Holbox que han mencionado, y el de Cancún, que en la madrugada de este domingo también una mujer fue llevada a un paraje deshabitado y fue asesinada de 3 disparos.
vean nada más los distintos escenarios en los cuales se está presentando un abuso de autoridad, tal vez un posible asunto ahí de relación de pareja que nos hace creer que sí reúne todos los requisitos de feminicidio, y el de Cancún, pues no sabemos, pero nos habla de la situación que se está viviendo. Tan solo en el 2020 se registraron 1,051 feminicidios en México, pero como bien lo decía Alejandra, se habla de que mueren diariamente 11 féminas a causa de esta terrible violencia que nos aqueja en el país, porque no en todos los casos se puede hablar de feminicidio, pero sí, asesinatos son 11 por día. Bueno, algo está pasando y seguramente algo tiene que ver, o mucho tiene que ver, este lamentable machismo y mal entendido machismo que seguimos padeciendo, y que también se refleja en nuestras autoridades, que poco hacen para cambiar las cosas, que poco hacen por atender los temas en serio, que poco hacen inclusive por reeducarnos, lo cual no habla de otro orden mundial y cuantas cosas que luego nos vienen a advertir algunos. Simplemente, pues debemos de reeducarnos para respetar, sí, a las mujeres en todos los sentidos. Yo creo, o yo creería, que los caballeros de antes, así fueran machistas, pues no pensaban en ponerle una mano encima a las mujeres, aunque también lo hacían y lo siguen haciendo lamentablemente. Pero, señores, señorita Alejandra, pues sí tenemos que detenernos para reflexionar, porque la violencia contra las mujeres todavía cada vez está peor, es imparable, y las autoridades como que no ven, como que no oyen y menos hablan. De eso no les interesa. Hay otros temas que les preocupan más, como el que Félix Salgado Macedonio pues haya sido rechazado como candidato por parte del INE. Eso sí les preocupa. Y también creo que lo lamentable es que esa estadística va creciendo, ¿no? Yo me había quedado con la estadística de 9, 10 mujeres por día, ya nos dices que ya va en 11. Es decir, parece que cada año por lo menos le estamos subiendo una mujer muerta más al día, que no es un tema simplemente de estadística. Digo, los números ahí están para verlos, para dimensionar la problemática, pero son mujeres que tenían familia, que quizá eran madres, que quizá eran jefas de familia, es decir, todo lo que engloba alrededor, y que no se esté haciendo absolutamente nada, porque lo hemos visto claramente desde el gobierno federal. La postura ha sido pues a no visibilizar la problemática de los feminicidios, quienes se dedican justamente pues a hablar de estos temas, a luchar contra la violencia contra las mujeres, pues son muy claras en decir que esto no se va a terminar mientras no haya castigos severos, mientras no veamos que estos feminicidas terminan en la cárcel, porque los hombres ven y se les hace muy fácil decir, pues no pasa nada si matamos a una mujer, porque pues difícilmente los detienen y otra vez difícilmente los condenan, y las condenas, a pesar de que se supone pues que son algo severa, pues por decirlo de alguna manera, pues cuando esto llega, en los casos llegan a condenas, no reciben ese tipo de sentencias que las familias de las mujeres que están en esta situación esperarían se dieran, porque ya están establecidas. Entonces, mientras todo este cúmulo de cosas no se dé, pues a muchas personas se les hace muy fácil seguir matando mujeres porque no pasa nada. Con respecto a lo que decía José Ángel, que antiguamente o anteriormente, en tiempos pasados, es un hecho que se ha venido dando durante muchas ocasiones, este maltrato a las mujeres, ¿no? Yo creo que en ningún momento se justifica el asunto de la violencia contra las mujeres, ¿no, Osvaldo? No, de ninguna manera. Habían dicho que nos decían, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos, que a la mujer no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa. Hoy las cosas cambiaron y pues ahora no es con el pétalo, hoy agarran la maceta, el pico, la pala y hacen de verdad barbaridades, y eso yo sinceramente no lo logro entender. O sea, hemos luchado durante muchísimos años viendo esta situación, en mi caso particular, yo lo puedo decir de esa manera. Yo traté de educar a mi hijo y que con ese respeto, ¿no? Con esa fe ciega hacia la mujer. Algunas veces me reclamaba porque pues eran más chicos y sus hermanas de repente lo agarraban de bajada y les decía, pues, o sea, no puedes responder con violencia. O sea, tienes que entender que hay cosas en las que tú no puedes estar, no puedes participar, porque son 3 niñas y ellas tienen un lenguaje que les corresponde solamente a ellas, y tienes que aguantar vara, ¿no? Entonces,
educar con el ejemplo, educar que con esa parte es muy importante, pero desgraciadamente hay así como hay deserción en muchas cosas, también en la familia se ha perdido esa idea de poder hacer justamente una familia coherente y consciente de las cosas. Hay rupturas familiares que han sido pues eso y que han dejado marcado el camino para que las generaciones pues hagan este tipo de cosas. Yo en lo particular repruebo los hechos de cualquier índole de violencia, incluso hasta con los mismos hombres, ¿no? No solamente con la mujer, pero obviamente pues dándole la importancia y la seriedad que esto amerita. Pues sí, la mujer la tenemos que cuidar a toda costa y en todo lugar, y dejar pues que esas prácticas tan añejas que pues nunca han funcionado, desaparezcan y darle el lugar que les corresponde y que merecen todas ellas. Definitivamente, ya lo comentaban a Ale muy atinadamente, las políticas públicas, pues bueno, parece que no han rendido lo suficiente. Si es que las hay, digo, también hay que ver eso, ¿no? Si es que realmente hay políticas públicas en pro de la mujer, en pro de esta situación y que pues se vayan mejorando las condiciones. Lo Sí, sí. vimos aquí en Jalisco, ¿no? Que había un instituto para la mujer que desapareció, o sea, simplemente ya no importó. Y ha habido foros nacionales donde hay hombres en lugar de mujeres hablando de temas que le interesan solamente a la mujer. Entonces, pues está muy desvirtuado, y cuando nos quieren vender esas píldoras baratas, pues nos tenemos que dar cuenta de que las políticas como tal no existen. Pero ese instituto del que hablas lo hicieron subsecretaría, ¿no? Es mejor, es Pues sí, otro nivel, ¿no? pero ¿de qué ha servido? ¿O ha servido? Esa es otra cosa. Ale nos puede dar el punto de vista, ¿eh? Si fue bueno o no, Ale. ¿Fue bueno el que el instituto lo hayan hecho subsecretaría? ¿Ha Bueno, es rendido que frutos? ¿Ha rendido Secretaría, frutos? ¿no? De igualdad entre hombres, Secretaría de Igualdad entre mujeres y hombres, en el que además se abordan otros tantos temas, pero creo que el instituto ya tenía un camino hecho, ya tenía como ciertos programas establecidos, cierto conocimiento también existía entre las mujeres. Creo que se debió de haber fortalecido en lugar de haberlo eliminado, porque pues quizá no llega de la misma manera a las mujeres, pero creo que también hay un asunto de la normalización de la violencia, ¿no? Que tenemos ahora, de repente se vuelve muy común el escuchar, el ver, el saber de este tipo de casos. Digo, ya lo veíamos también y lo platicábamos nosotros antes de este espacio, pues lo que ocurrió allá en Veracruz, ¿no? A una madre que le entregan los restos de su hijo en una bolsa negra, que de repente, pues, pensamos, pues, en qué pensó la fiscalía de ese estado para entregar los restos de esta forma, pero es una desnaturalización o una normalización de la violencia en la que no tendríamos que caer, pero que hasta las propias autoridades caen en ella, ¿no? Es una insensibilidad, ¿no? De las autoridades en ese sentido, ¿no, José Ángel? Total falta de sensibilidad, y que, como bien lo señalaron ya ustedes, digo, todo esto se sintetiza en algo: la necesidad de políticas públicas en serio. Hay que recordar que España vivía una situación similar, entre comillas, allá por el 2004, y ellos, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron pues políticas públicas y aplicarlas en serio. Y lanzaron entonces, pusieron en marcha la Ley Integral de Víctimas de Violencia de Género. Consideraron ellos que la sociedad española era machista y por lo tanto había que transformarla desde todas las instituciones, y lo comenzaron a aplicar. Aquí lo lamentable es que en México pues también ya tenemos algo similar. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues nació en el 2007, 3 años después que en España. Y díganme ustedes qué ha pasado. Díganme si las autoridades lo toman en serio. Ya lo dijeron, y no quiero detenerme mucho rato en este tema, pero tan solo desde el propio presidente de la República, el actual, porque podemos evaluarlos a todos y a todos les tendríamos que poner tache en esta materia, pero el actual, bueno, se la pasa diciendo que el 90% de las llamadas que se reciben son falsas. Las llamadas que hablan de violencia contra la mujer. Él ha dicho que hay mano negra en los movimientos feministas. Él nos ha hablado de, pues, el ya chole o ya basta por insistir en las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio por presunta violación.
6 casos en los que es acusado de violación por lo menos. Es decir, mientras las autoridades de verdad no tomen esto en serio, pues vamos a seguir igual o peor, lamentablemente. Sí, lamentablemente el panorama es lo que estamos enfrentando en estos momentos. Y bueno, lamentablemente lo acontecido en este fin de semana en Quintana Roo, desgraciadamente, ya lo comentabas tú, lo puntualizabas, José Ángel, 3 sucesos en diferentes circunstancias. Uno que puede caer en bueno, 2, no sabemos el tercer caso de Cancún, si caiga en el asunto del feminicidio, pero lo que sí es que no debería de haber este tipo de situaciones. Pero bueno, es trabajo que las autoridades deberán de resolver y de, pues, cambiar el chip con respecto a este tipo de situaciones que estamos viviendo. Oigan, ¿qué les parece si vamos al tema de las vacunas? ¿Cómo van las vacunas? ¿Cómo va el sistema? ¿Ha funcionado? He notado que en algunas redes sociales, algunas han sido verdad, otras parece que han sido falsas o todas falsas, ustedes desmiéntanme, que ha habido ocasiones en donde ha habido centros de vacunación donde han quedado solos realmente. Decían del Parque Agua Azul que incluso no había personas y todavía había más de 20 vacunas disponibles, o sea, había en esos casos. Por experiencia, pues, dos familiares se lograron vacunar y los papás de otra amiga que también entraban en el grupo de las letras sin ningún problema. O sea, lo único que tuvieron que hacer pues fue moverse del lugar para poder lograr que a las 2 personas fueran vacunadas. Entonces, en el grueso de la información, prácticamente en todas ocurrieron las cosas de manera normal, sin aglomeraciones, sin tumultos, como había sido la jornada anterior. Entonces, por ese lado, yo creo que la organización fue lo que reinó, en lo que debieron de haber hecho incluso en la primera etapa, que pues fue un desastre, y que en esta, pues por lo menos ya estuvieron muy bien controlados y que no los expusieron en demasía a los señores, a los de la tercera edad. En el caso de los familiares, fue ahí en la antigua 15ª zona militar, ahí donde está ahora el Museo del Ejército y las Fuerzas Armadas. Estuvieron con carpas, tenían un lugar para hidratarlos, los tenían sentados, o sea, la organización estuvo buena. Como siempre, va a haber gente que se queja y como siempre va a haber gente que quiera ser los primeros, y lo peor que puede pasar y que siempre pasa es que en la fila hay uno que sabe más que ni los que están adentro y eso que no ha entrado, ¿no? Entonces, ahí esos teléfonos descompuestos son los que le dan en la torre estas cosas, pero en lo general, por lo que yo escuché y lo que yo viví, estuvo muy bien esta vez. Yo creo que finalmente pues aprendieron del error de lo que había ocurrido la primera vez de exponer tanto a los adultos mayores, de hacerlos esperar durante tantas horas, y creo que coincido con Osvaldo, finalmente no se expusieron tanto en esta ocasión. Creo que ha sido, sí, una vacunación más controlada, y además de que sí hay bastantes dosis para poder poner entre los adultos mayores, entonces creo que eso también ha ayudado pues a que vaya fluyendo, ¿no? Que no tengan que estar tanto tiempo ahí, que rápido los atiendan. Además, los dos drive-thru, aunque puede sonar por una parte pues discriminatorio, ¿no? Porque el que tiene vehículo lo puede utilizar, pero creo que han funcionado bastante bien. De hecho, hay gente que incluso pues se ha organizado, ¿no? Con vecinos y demás para poder acudir a este sistema, que también me parece ha sido bastante interesante y con muy buenos resultados. Aunque en el drive-thru también se hace fila, ¿verdad? También hay que hacer fila. Quiere decir que entonces ha funcionado correctamente, fue un éxito, por así decirlo, el uso del orden alfabético, entonces sí aplicó. Yo soy de los que creen que esto debería aplicar desde el inicio, ¿eh? Ha funcionado, ha demostrado que existe orden. También hay que reconocer el hecho de que se haya hablado de que de repente llegaron mucho más vacunas. Eso trajo tranquilidad a las personas y a las familias. Y al momento mismo, pues, ¿qué se hace? Se baja la preocupación, se baja la guardia, ya no se quiere estar haciendo esas filas eternas, aunque sea pernoctando cuanto tiempo se requiera.
Es decir, el hecho de haber hablado ya de una cantidad importante de dosis también bajó la tensión. Sí hubo algunos incidentes menores, sobre todo motivados por cierta desorganización que a ratos se aprecia, pero que tiene que ver más bien porque de repente no se respetan todas las reglas tal como se plantean por parte de quienes están en los centros de vacunación. Sí se llegó a permitir a quienes tuvieran el apellido con otra letra distinta a la que correspondía. También llegó a haber casos de gente de otros municipios que estuvieron llegando a los centros de vacunación, pero insisto, yo creo que son la excepción. Sí se ha visto mucho más organizado todo esto. Ya se nos habla de 2 días más, ampliando también a otras letras. Se han aplicado 50,000 dosis hasta el momento de 104,430 disponibles. Es decir, va bien. Y qué bueno. Eso da gusto, sinceramente. Así como hemos criticado en otras ocasiones, ahora podemos decir todo está avanzando más adecuadamente. Esperemos que sigan así. Esperemos que sigan llegando vacunas, que se concluya con todos los adultos mayores de Guadalajara en esta su primera dosis y se pueda pasar también a Zapopan porque la están esperando con ansia y al resto del estado de Jalisco. Hoy Marcelo Ebrard nos ha anunciado que ya llegan más vacunas también de Estados Unidos, las de AstraZeneca. Pues esperemos que esto no pare. Pues ojalá y no pare. Bueno, hay vacunas suficientes, ¿no? Bueno, hablábamos la semana pasada que hacían falta o se habían regresado 29,000 vacunas, ¿verdad? ¿Ya las repusieron con estas ciento y tantos que llegaron? Yo creo que sí. Yo ¿Sí? creo que ya están contabilizadas. Ya completaron la vuelta que faltaba. Se superó por mucho, vaya, ¿no? Les regresaron casi 30,000, pero pues llegaron más de 50,000. Esa es una buena noticia. Eso. Oigan, estas 150 y tantas que llegaron, siguen siendo de la primera dosis o ya vienen para la segunda dosis? ¿Ya están contempladas o solamente la primera? Dijo Ali que solamente la primera, pero no se le escuchó. Sí, es la... Sí, Alejandra, ¿verdad? Sí, solo la primera. Dice Ale que sí. Si usted la pudiera ver, está haciendo señitas como Exacto. lo que sale en la patadita chiquita ahí con el presidente. Ándale. Oiga, pero es que parte de las dosis que llegaron eran de Pfizer y parte de las dosis eran de Sinovac. Y si no mal recuerdo, Sinovac es una sola dosis, ¿no? Entonces, creo que los adultos mayores también tendrán que ver cuál es la que les están poniendo, ¿no? Se acabaron las de Pfizer ya, ¿eh? Ahora las que quedan son de Sinovac. Si es una sola dosis Sinovac, la verdad se me escapa en este momento a mí, Ale, pero... Es que hay una que es una sola dosis. Johnson. No mal recuerdo. No, es la de Johnson. Sinovac también son dos dosis. Johnson & Johnson es una sola dosis. Entonces, digo, a lo que escucho, creo que todavía falta la segunda dosis, ¿no? En todos los municipios, pero hasta que no todos se aplique. Recuerden, la promesa de López Obrador es que se termina abril con todos los adultos mayores, por lo menos con la primera dosis, a nivel nacional. Es decir, esto va para largo. Y se pueden esperar alrededor de 40 días. Han hablado hasta de 9 semanas. Digo, también esto lo tenemos que decir. Los expertos han dicho que se puede esperar hasta 9 semanas para la aplicación de la segunda dosis. Yo creo que aquí sí hay que guardar la calma, no entrar en preocupación porque ya me pusieron la primera y no me han llegado la segunda. No, los expertos han dicho hasta 9 semanas y funciona perfectamente el refuerzo. Esta es una estrategia que están haciendo en Inglaterra, que incluso apegados a este estudio que pueden aguantar a todas esas semanas, lo que decidieron en Inglaterra es vacunar en primera dosis a la mayor cantidad de gente posible. Incluso ya para esta etapa ya están empezando a vacunar de 50, entre 45 y 50, ya están empezando a vacunar a esa población y redujeron considerablemente. Ahorita nada más digamos, el flujo de recontagios o contagiados es solamente del 16%. Entonces le dieron un bajón tremendo solamente vacunando con la primera etapa, o sea, con la primera dosis. Y lo que están haciendo es hacer el estudio para que cuando lleguen, digamos, cercano al límite, pues ya le den la vuelta y otra vez en la segunda, pero ya teniendo una cantidad considerable de personas ya vacunadas en todo el país. Oigan, aquí corroborando, sí, Sinovac es doble dosis también, pero esta se puede poner a las 4 semanas. Entonces, sí son ambas doble dosis, así es que pues le falta la segunda dosis a todo mundo.
Sí, porque aunque yo estoy checando que hay gente que fue a Tepa y en Tepa les dieron un mes de distancia de una vacuna a la otra. Sí, Por eso el pregunto tiempo. si ya estas ciento y tantas vacunas que llegaron ya serían para la segunda dosis, pero no, siguen siendo para la primera dosis. Y hay discrepancia entre eso de las hasta 9 semanas, porque en algunos casos, te digo, eso es un mes, otros 60 días, en fin, Sí, está pero muy Alberto, lo que se han diverso, dicho ¿no? perdón, lo que se han dicho los expertos es que aún con estos casos en los que se habla de 4 semanas, no pasa nada si todo queda dentro de esas 9. Hay que recordar que va a ser muy complicado y sería también complicadísimo el que se regrese ya con la segunda dosis a algunos municipios cuando hay otros que todavía no tienen ni siquiera la primera. ¿Se imaginan ustedes qué va a pasar en un escenario así? No, incluso con el personal de salud, ¿no? Claro, Que no sí, sí, todos sí. han sido vacunados, ¿no? O sea, y había peticiones, por ejemplo, de paramédicos, y luego también estaban los dentistas que decíamos nosotros, ni modo que les atendamos con cubrebocas o le decimos al paciente que cierre la boca para evitar contagios si no los consideran dentro del personal de primera línea. Entonces, hay muchas cosas que todavía se tienen que resolver. Yo creo Yo que creo, van a garantizar esta primera dosis, pero quién sabe si la segunda se la puedan poner a todas las personas, ¿no? La mayoría de las vacunas dicen que reducen más o menos al 60%, por ahí 65% más o menos, la efectividad cuando solo se les pone una dosis, siendo que necesitan dos. Pero bueno, para muchas personas pues ya es un beneficio o al menos una Claro. posibilidad de que si les da, pues no les dé de forma tan grave, pues el tener por lo menos una dosis. Y mientras más población tenga la vacuna, creo que también pues servirá mucho más para evitar los contagios, aunque sí habría que garantizar ambas dosis. Yo creo que ahorita se van a enfocar pues en que la población tenga la primera. y bueno, pues este es lo que vamos a estar pendientes de esta pues plan de vacunación que esperemos vaya en franca mejoría y realmente resulte positivo y no vuelvan a presentarse problemas como los anteriores. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, seguiremos pendientes. Entonces, el próximo domingo ya arrancan las campañas, la contienda electoral ya abiertamente y pues estaremos pendientes también de todo lo que acontezca. Yo le agradezco su presencia, le agradezco que haya acompañado en este día aquí en el Timbre. Gracias por estar con nosotros. Síganos escribiendo, síganos en las redes sociales. Estaremos pendientes de todos sus comentarios. Yo lo espero el próximo miércoles y pues disfrute su semana. Si está de vacaciones, disfrútela. Si no está de vacaciones, cuídese. Y también los que están de vacaciones, cuídense porque pues la pandemia no se ha acabado. Esto no se ha acabado, pero está en proceso de que se llegue, esperemos, a controlar algún día. Yo me despido, gracias Osvaldo, gracias Ale, gracias José Ángel, que tengan ustedes una muy buena semana. Hasta entonces.